La iglesia es el cuerpo de Cristo y vamos a ver ya texto muy importante que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra de Dios enseña que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. De manera que la iglesia es aquel o aquella que se sujeta a la cabeza, a Cristo. Cristo es el rey, Cristo es el presidente de la iglesia, Cristo es el jefe, el comandante, el líder. Cristo es la cabeza de la iglesia y todo aquel que se sujeta a la cabeza constituye parte de su cuerpo. La iglesia es eso, hermano y hermana. La iglesia es un cuerpo porque es orgánico, porque crece, porque tiene vida, porque el cuerpo de Cristo es todo aquel que sigue lo que el Señor está pensando, sigue lo que el Señor dice. De ahí que vemos en la siguiente imagen un mensaje eh, en Colosenses, dice cuerpo de Jesús, y dice que el cuerpo es la iglesia. Pero vamos a ver el siguiente texto, donde podemos ver un poco más detallado. Dice en Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Cristo es antes de todas las cosas, dice la Biblia. Y todas las cosas en Él subsisten. La iglesia de Cristo en la tierra subsiste únicamente en Cristo. Mi hermano, mi hermana, para que usted pueda ser parte de la iglesia de Cristo, tiene que estar en Él, en Cristo. Tiene que aceptarlo como su Señor y Salvador. Y de esa forma usted va a ser parte de esa iglesia. La iglesia va a triunfar, la iglesia va a llegar a la meta, pero solamente si está en Cristo. Porque todas las cosas existen, subsisten solamente en Él. Y ese cuerpo se va a mantener con vida a través de todas estas tribulaciones, todos estos conflictos que están sucediendo y van a suceder. La iglesia tiene que enfrentarse contra una situación similar o parecida a la que Cristo se enfrentó mientras estuvo en la tierra. Vamos a seguir, eh, vamos a leer el siguiente texto. Pasemos la imagen al siguiente pasaje, el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 27 y 28. Ahí dice lo siguiente, dice: habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, dice, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Hermanos, la iglesia, dice aquí el pasaje, el verso 27, estaba reunida, y dice aquí la escritura, que hablaron las maravillas de Dios, lo que Dios había hecho con los gentiles. Hermanos, la iglesia es orgánica, la iglesia tiene vida, la iglesia se reúne, la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la única en la tierra que puede transmitir lo que Dios piensa. Por eso Cristo es la cabeza y su cuerpo, la iglesia, porque es la única que puede hacer los movimientos, lo que Dios quiere que se pueda hacer aquí en la tierra. Es la única que puede transmitir la verdad de Dios aquí en la tierra. Y la iglesia estaba reunida. La iglesia no es la casa, el lugar en sí. La iglesia son las personas, son los seres humanos, las personas que pues han aceptado a Jesucristo y se han sometido a Él. Esa es la iglesia de Cristo. Aquí lo vemos claramente, que estaba reunida. Son personas, son seres humanos, son personas que tienen el espíritu de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Estamos hablando que la iglesia es el cuerpo de Cristo por cuanto es parte de la cabeza, parte
de aquel que piensa y decide para que la iglesia actúe y accione mediante el Espíritu Santo aquí en la tierra y pueda decir las maravillas que Dios hace. Vamos a seguir en el siguiente pasaje, un texto muy importante para analizar. Dice Hechos capítulo 15, versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. En otra versión dice, después de despedirse de los hermanos, que los acompañaron hasta dejarlos en el camino que habían de seguir. Hermanos, vemos aquí nuevamente que la iglesia tiene vida. Dice la escritura aquí que ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia. Y otra versión dice que esta iglesia eran los hermanos. La iglesia de Cristo, hermanos y hermanas, son aquellos personas que están siguiendo a Cristo y que están predicando el evangelio. Estos son el cuerpo de Cristo. Estas son las almas que han decidido dejar todo para seguir al Señor Jesús, la cabeza. Pero ahora sí vamos a entender lo que quiero decir con estos pasajes. Hermanos, para ser iglesia necesitamos tener la experiencia que tuvo Cristo cuando estuvo en la tierra, cuando se humanizó, cuando se encarnó. Y aquí lo vamos a ver en Colosenses 1:24. Aquí vamos a leerlo. Dice el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, dice el apóstol Pablo, y cumplo en mi carne. Pablo es parte de la iglesia, no nos olvidemos. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Bien, aquí Pablo está diciendo que faltan aflicciones en la vida de él. Y que estas aflicciones son las aflicciones que sufrió Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De manera, hermanos, que la iglesia, al ser el cuerpo de Cristo, tiene que sufrir las aflicciones de Cristo. Tiene que sufrir las experiencias de Cristo para ser la iglesia de Cristo. No es tener la membresía en alguna institución. No es hacer una declaración de fe. Es sufrir las aflicciones de Cristo. Es sufrir lo que Cristo sufrió por causa de la palabra, por causa de ser fiel al mensaje. Eso es lo que Pablo está diciendo. Vamos a leer un poco más en otro pasaje que nos puede ampliar esto. La iglesia, hermanos, no nos olvidemos, es el cuerpo de Cristo. Y la experiencia o la vida de Cristo tiene que ser reproducida en ese cuerpo. Vamos a ver, en Miqueas 5:2 dice, hablando del nacimiento de Cristo, el nacimiento, por así decir, del cuerpo de Cristo, la iglesia. Vamos a leer en Miqueas 5:2 y vamos a entender un poco más cuál es el objetivo del por qué Cristo nace en Belén, qué es lo que quería decir la palabra de Dios al decir que Él nacía en Belén. En el sentido de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, Cristo mismo, tuvo su nacimiento en Belén. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso dice la palabra de Dios. Ahí fue donde nació Cristo. En Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes. Vemos que el lugar de nacimiento de Cristo fue en Belén. Pero ¿qué significa Belén? Belén en hebreo. Vamos a leer la siguiente imagen. ¿Qué significa Belén? Bien, Belén en hebreo es Betlehem, que significa casa del pan. Es decir, Cristo nació en la casa del pan. El cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia de Cristo nace precisamente para hacer eso, casa de pan. La Escritura dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Hermanos, la iglesia de Cristo nace para predicar, para transmitir el pan de la casa. Dios ha conferido a su pueblo el poder de transmitir la palabra. La iglesia nace con ese propósito. Cuando Cristo nace, nace para hacer el pan que ha descendido del cielo. Ese es el cuerpo de Cristo. La iglesia nace para transmitir ese pan. Vemos claramente que las experiencias de Jesús en su vida terrenal son las experiencias que ha de vivir la verdadera iglesia de Cristo aquí en la tierra. Y el propósito del nacimiento de la iglesia es para que sea una casa de pan, del pan. La iglesia no debe saber otra cosa más que predicar la palabra, el pan. Es el llamado de Dios para su pueblo. Es el llamado de Dios para que logremos abarcar el mundo con la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo la experiencia de Cristo en la siguiente imagen. Veremos en el capítulo 7, Mateo 2, versículo 13. El cuerpo de Cristo fue perseguido, eso lo sabemos. Sabemos que Jesús fue perseguido inmediatamente en su nacimiento. En Mateo 2:13 dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esto es muy importante, hermano. Jesús desde su nacimiento fue perseguido. El imperio romano persiguió a Cristo en la figura de Herodes. La Biblia habla del imperio romano en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13 como un dragón poderoso. De ahí que el sistema o el imperio universal de la época, en este caso Roma, y como líder más bien Herodes, persiguió a Jesús para matarlo. La iglesia o el cuerpo de Cristo nace bajo ese contexto. No nos olvidemos que estamos hablando de que la iglesia, hermanos, al ser el cuerpo de Cristo, ha de sufrir las aflicciones de Cristo. Y ahí que vemos que la iglesia nace para transmitir el pan, la palabra de Dios. Y cuando nace, precisamente, nace bajo un contexto de persecución. Inmediatamente que Cristo nace, ya estaba siendo perseguido. Y el imperio era Roma. Quien lo lideraba, en este caso, era Herodes. La figura del dragón de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, en este caso, podemos ver que estaba queriendo matar a Jesús, porque el propósito de Satanás siempre fue destruir a Jesús para que él no cumpliera el ministerio de salvación. Así, Satanás hoy día está atacando a la iglesia para destruirla, para que no cumpla su objetivo en esta tierra, que es transmitir la verdad de Dios a todo pueblo, nación, tribu. Bien, vamos a seguir. La palabra de Dios dice en Mateo 3:13, dice que el cuerpo de Cristo, prefigurando a la iglesia, en la persona de Jesús, dice, Mateo 3:13, dice, entonces Jesús de Galilea, vamos a ver, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Hermanos, el cuerpo de Cristo necesita un bautismo. La iglesia de Cristo necesita ser bautizada. La palabra de Dios nos habla de un solo bautismo. Recordemos que el bautismo en agua es una manifestación pública de que hemos aceptado a Jesucristo. La iglesia tiene que experimentar esto. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario el bautismo. Pero también la palabra de Dios enseña que hemos de ser bautizados por el Espíritu Santo. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder entonces ser hijos de Dios. Esto se lo dijo Jesús a Nicodemo cuando le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos.
Es necesario el bautismo en agua, público, por inmersión. Es necesario. Entonces, el bautismo para la iglesia, la verdadera iglesia, ha de ser bautizada por Cristo. La verdadera iglesia nace con el propósito de transmitir el pan de la casa del Padre. La verdadera iglesia ha de ser perseguida como Cristo fue perseguido. Pero falta más, hermano. Falta más. Vamos a seguir leyendo en la siguiente imagen. En Mateo 4:1. Mateo 4:1. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ha de sufrir los avances de la tentación. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús sufrió la tentación. La tentación de ser hombre y tener ahora que hacer una obra milagrosa porque el diablo se lo está pidiendo. Tenía 40 días y 40 noches sin comer. En este contexto fue tentado a convertir las piedras en pan. Jesús fue tentado. La tentación no es pecado. Pecado es caer en la tentación, transgredir la palabra de Dios para poder, ceder a la tentación. La iglesia ha de sufrir la tentación. No te asombres, mi hermano, mi hermana, si eres tentado. Es parte de la vida cristiana, es parte de aquellos que han de llegar al cielo. Así que ser tentado es una parte de lo que ha de vivir la iglesia. La iglesia de Cristo, para ser iglesia, ha de ser tentada en todas las cosas, así como Cristo fue tentado. Pero Cristo pudo vencer. Cristo pudo salir victorioso de cada tentación, porque Él enfrentó esa tentación, primero con un escrito está, pero el escrito está de Cristo era más que un escrito está, era una experiencia real de lo que Él predicaba. Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, está hablando que Él mismo en esa experiencia no estaba consumiendo pan, está dando una lección sobre lo que se hace y lo que se dice. En realidad, hermanos y hermanas, la tentación, para poderla superar, se supera con práctica en la obediencia, en la fe. La iglesia va a vencer, tiene que vencer la tentación, pero es necesario entonces practicar, obedecer. Si no, no puedes vencer. La iglesia ha de sufrir la tentación y va a vencer, Nos acordamos entonces de aquel hombre que tiraba la semilla y una semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, otra cayó en tierra fértil, otra cayó por los espinos y al final la semilla creció cuando cayó en tierra fértil. Pero la que cayó junto al camino, los pájaros comieron de ella. La que cayó en las espinas consumieron esa semilla. La que cayó en los pedregales no pudo echar raíz. Entonces se perdió. Muchas personas, muchos hermanos y hermanas han de perder su salvación. Precisamente porque han permitido ser consumidos por la tentación. No han salido de ella, sino que han permitido que así como los espinos la consuman. Así como las aves vienen y se llevan la buena semilla, así ellos han permitido que el mal los arrastre por el precipicio para ser destruidos. Pero hay un buen terreno. ¿Podemos ser ese buen terreno? La iglesia de Cristo ha de tener un buen corazón para que la semilla del Evangelio pueda crecer y pueda vencer el pecado.
Vamos a seguir, hermanos y hermanas, en la otra experiencia que sufrió Cristo y que la iglesia de Cristo tiene que experimentar. En Mateo 4, versículo 17, vemos que el cuerpo de Cristo debe predicar la palabra de Dios. Dice así la palabra. Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vemos que hasta aquí Jesús fue bautizado, luego de ser bautizado fue tentado, y luego la Escritura dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Es necesario que cuando el creyente sea bautizado verdaderamente, comience a predicar. Hay personas que dicen: no puedo hacerlo, es que no tengo el don, no tengo el talento. Pero la Biblia dice que a lo necio del mundo escogió Dios. Dios no ve tu talento académico, Dios ve tu corazón. Y es necesario predicar el Evangelio. Pero la predicación de Cristo, la verdadera predicación que Cristo enseñó, se basa en una vida práctica de aquello que se dice. No son palabras solamente, es una vida práctica de aquello que yo creo. Jesús comenzó a predicar, Jesús comenzó a enseñar la verdad, decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el Rey, y su reino es del cielo. Todos aquellos que lo acepten al Señor Jesucristo de verdad en el corazón, han de ser sus súbditos en ese reino, un reino eterno, que jamás será destruido. La iglesia de Cristo ha de predicar el Evangelio. No podemos predicar fábulas, no podemos predicar cuentos por ahí, o meras experiencias. Hoy día mucha gente está predicando sus experiencias, no está predicando la palabra de Dios. Y esto está dañando a la iglesia, esto está destruyendo a la iglesia de Cristo hoy día. Está el Evangelio de la prosperidad, donde te enseñan que debes de sembrar 1000 y cosechar 2000. Son prácticas paganas. Hoy día la iglesia se está metiendo en un terreno peligroso, donde la palabra de Dios está siendo escondida. Tanto así que nuestros jóvenes hoy día son irreverentes al abrir la palabra de Dios. Se enseña desde los púlpitos a jugar con las escrituras. Hoy día hay, no sé, se le llama juegos bíblicos. Entonces toman la Biblia para jugar. Hermanos, la palabra de Dios se toma para enseñar. La palabra de Dios no es para jugar. La palabra de Dios es para enseñar la verdad de Dios, con temor y con temblor. La palabra de Dios es poderosa, corta los tuétanos del corazón, lo profundo del corazón, dice la Escritura. Hace que la persona cambie su forma de pensar, su forma de vivir. La palabra de Dios es poderosa, por eso la iglesia tiene que predicar, es lo que Dios le llamó a hacer. No la llamó a hacer desfiles por ahí. Cristo no llamó a la iglesia para que participe en política, en negocios con iglesias falsas, caídas. No. Cristo no llamó a la iglesia para que fuera ecuménica. Cristo llamó a la iglesia para predicar el Evangelio de Cristo, la verdad presente, el mensaje de salvación. Y si queremos ser parte de esta iglesia, ha de vivir entonces la experiencia de Cristo, predicar el Evangelio de Cristo, predicar la verdad presente. Vamos a seguir en el siguiente pasaje y vamos a ver otro ejemplo. El cuerpo de Cristo debe pasar por la última hora de prueba. ¿Hay una hora de prueba en la vida de Cristo? Sí, comenzó en el Getsemaní. Vamos a leer Lucas, capítulo 22, versículo 42 al 45. Ahí es donde en este pasaje podemos ver el momento en que Cristo comienza esa hora de prueba, o ese tiempo de prueba,
que lo llevó hasta la cruz del Calvario. Y vamos a leer el verso 42, dice, diciendo, notemos la oración de Cristo, dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, falló, durmieron a causa de la cruz. Como termina esta parte. En estos pasajes podemos ver claramente, mis amados hermanos, que Cristo, la voluntad humana de Él, no quería tomar la copa. Esa copa era el compromiso de morir en la cruz del Calvario. Esa copa era la ira de Dios Todopoderoso que iba a caer sobre uno, es decir, sobre Cristo. El inocente iba a pagar el precio del culpable. El segundo Adán iba a morir con la pena de la ira de Dios sobre él por culpa de la decisión del primer Adán. Y Adán, el primer Adán, es el padre de todos los seres humanos que han pecado. Estando en agonía, en esa noche del Getsemaní, en ese lugar, en esa situación, nuestro Señor oraba más intensamente. En la hora de prueba que ha de pasar la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, va a ser similar. Hermanos, los discípulos de Cristo abandonaron a Cristo. Lejos de estar orando con Él y estando a la par de Él para apoyarle, estaban durmiendo. Estaban en otra cosa. Lo habían abandonado, hermano. Todos sabemos que los discípulos al final abandonaron a Jesús. Hermanos, la iglesia de Cristo, los hermanos fieles, aquellos que han decidido seguir a Cristo, pese a toda situación adversa, serán abandonados por aquellos que dicen ser sus hermanos. Pasarán un tiempo de prueba terrible, ellos solos luchando en oración. Van a sufrir, hermanos, la pena de ser rechazados por aquellos que dijeron en algún momento eran sus hermanos. El cuerpo de Cristo tiene que experimentar esta prueba, hermano. Estaremos como si fuéramos los únicos seres humanos delante de Dios, como si no hubiera otra persona más, solo, totalmente solo, porque la prueba va a ser individual, porque la iglesia de Cristo ha de pasar una prueba, una noche terrible. La oración de la iglesia en esa etapa de la vida va a ser intensa. La agonía será intensa. Mientras tus hermanos te abandonen, tu experiencia será solamente con tu Padre Celestial. Sí, Jesucristo dijo, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Cristo humana era que podía haber otra forma de hacer esto. Pero la voluntad del Padre es, tú vas a sufrir la pena de morir cruz por causa de los seres humanos. Pero Cristo amaba al Padre y Cristo ama a la raza humana. Y Él aceptó tomar la copa de la ira de Dios para que sus hijos, aquellos que lo van a seguir a Él, lo están siguiendo a Él, no tomen finalmente esta copa. Al final de la historia, según Apocalipsis 16, van a caer las 7 copas de la ira de Dios. Y será vaciada sin misericordia, enseña la Biblia. Pero aquellos que han aceptado a Cristo, aquellos que se han unido al cuerpo de Cristo mediante la fe puesta en Él, entonces estos no van a padecer en este
gran periodo de tribulación. No es que serán quitados en un rapto secreto, no es que van a desaparecer, no, no, no. Los hijos de Dios van a estar ahí en medio de toda esa situación, pero serán protegidos, serán guardados, serán salvos en medio de ese fuego, en medio de esa prueba, en medio de ese horno, como lo fue en su momento los 3 jóvenes en Babilonia. Como sucedió con Israel cuando estaba en Gosén, protegidos en ese pedacito de tierra, fueron protegidos cuando las plagas cayeron en Egipto. Dios protege a su pueblo en medio de la adversidad. Y su pueblo ha de sufrir la prueba, y podemos ver que esa prueba se aproxima. Esa prueba está a pasos gigantados. Viene rápido sobre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de estar listo, debe de estar preparado, porque los eventos son rápidos. Los eventos son rápidos. Muchos no van a tener toda la oportunidad que tenemos hoy día. Algunos se les va a acabar porque no están preparados, y cuando suceda todo esto, no les habrá alcanzado el tiempo. Vamos a seguir leyendo. El cuerpo de Cristo va a ser glorificado. Lo podemos ver en Filipenses capítulo 3, 21. Filipenses 3, verso 20, 21 más bien. Y ahí podemos leer, hasta donde podemos, ahí dice la palabra de Dios, que esperamos al Señor Jesucristo desde el cielo. Y en el verso 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo regrese, vamos a ser glorificados, como lo fue glorificado Él, cuando resucitó al tercer día y subió al cielo. La iglesia de Cristo va a ser glorificada cuando Cristo regrese. En 2 Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La iglesia de Cristo, hermanos y hermanas, el cuerpo de Cristo, va a ser glorificado cuando Cristo regrese. Va a ser glorificado cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo. La prueba, la hora de prueba, habrá terminado para la iglesia. Entonces, la iglesia será victoriosa, porque la iglesia ha de subsistir en Cristo Jesús. La iglesia de Cristo Jesús va a ser glorificada. Como Cristo fue glorificado cuando Él resucitó al tercer día. Sí, mis amados hermanos, el futuro de la iglesia es glorioso. El futuro de la iglesia es espectacular. La iglesia va a triunfar. Pero ¿cuál es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo nació para dar el pan a otros. Las puertas de la casa de Dios, la casa del pan, se abren para que todos vengan a comer de la palabra de Dios. La iglesia de Cristo ha de ser perseguida por un sistema que se llama Roma, por un dragón, por un imperio que a través de toda la historia ha perseguido al pueblo de Dios y que en la actualidad también lo hará. La iglesia de Cristo ha de ser bautizada por el Espíritu, por el agua. La iglesia de Cristo ha de ser tentada, como Cristo fue tentado. La iglesia de Cristo ha de predicar el mensaje, la verdad presente. La iglesia de Cristo ha de pasar una hora de prueba, una noche oscura, donde estarás solo con tu Dios. Y todos tus hermanos te habrán abandonado, pero tú
estarás solo con tu Dios. Una hora de prueba, una agonía, pero tu oración será más intensa, porque después de esto, después de esta tormenta final, vendrá la gloriosa mañana de resurrección. Vendrá la transformación para la iglesia. Y entonces podrás estar con el Señor. Es el futuro glorioso de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo porque ha de experimentar la experiencia humana que Cristo tuvo en su cuerpo, que Cristo tuvo en su carne. Y esa experiencia, mi hermano y mi hermana, tienes que experimentarla. Si eres parte de la iglesia de Cristo. Quiero hacer una oración final. Quiero invitarte a ser parte de esa iglesia. Esa iglesia existe, hermanos y hermanas. Esa iglesia está para predicar el evangelio eterno, la verdad presente. Quiero hacerte una invitación a ser parte de esa iglesia. Si necesitas estudios bíblicos, puedes llamar al teléfono que aparece en pantalla. Nosotros estamos para ayudar. Pero Cristo te está haciendo un llamado para que seas parte de esta iglesia que va a ser gloriosa y que ahora ha de sufrir, sí, persecución, pruebas, la última hora de prueba que viene pronto. Pero vale la pena, porque la iglesia no caerá, porque la iglesia subsiste en Cristo Jesús. Y Cristo es eterno. Y Cristo es poderoso. Y Cristo venció la muerte. Cristo está en el cielo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es el líder de la iglesia. Y nosotros, vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre, vemos en tu palabra el futuro glorioso de la iglesia. Y vemos que esta iglesia está en ti, Señor. Tú eres el dueño de la iglesia. Tú eres la cabeza de la iglesia. Tú eres el que ordena a tu iglesia. Señor, ayúdanos para estar sujetos a ti, Señor. Para ser parte siempre de esta iglesia. Ayúdanos, Señor, para hacer lo que tú hiciste en la tierra mientras predicabas, mientras enseñabas. Tú salvabas. Ayúdanos a nosotros a salvar a otros. Ayúdanos, Señor, para ser fieles mayordomos, llenos de tu espíritu, de tu verdad. Sabemos que todo lo que te ha acontecido, Señor, mientras estuviste en tu cuerpo, en tu carne, aquí en la tierra, hemos de experimentarlo nosotros también. Pero danos, Señor, la fuerza, la fe que has tenido, Señor, para poder enfrentar todas estas cosas con valentía, con alegría, con gozo, porque sabemos que el futuro glorioso de la iglesia está en ti. Tú has vencido y tu iglesia también vencerá. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor. Ayúdanos a creerte siempre de todo corazón y a ser fieles mayordomos de tu mensaje, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad siempre. Bendice a las personas que nos escuchan, a las personas que en este momento han sacado su tiempo para escuchar este mensaje, para que puedan ellos tener en su corazón la llama, el deseo de ser parte de esta iglesia. Quieres alistar un ejército para que predique este mensaje. Y solo tu espíritu en el corazón de ellos puede hacerlo. Toca el corazón de los jóvenes, de los ancianos, de toda persona
de toda carne que escuche este mensaje, para que se aliste juntamente con nosotros y pueda predicar este evangelio eterno que nos has enviado a transmitir a las personas, porque hay un futuro glorioso para todo aquel que está en Cristo, y la iglesia es parte de ese futuro glorioso, porque sí existe. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Laicos en Acción Costa Rica llega a ustedes gracias al apoyo de Laboratorios Centro Natural La Fuente. Para mayor información, 2222-2280. Odontología Doctora Margie Covaleda. Citas al 8724-3676. Evangelio en la Cárcel. Para mayor información, 8899-2434. DLM. Todo en registros sanitarios y marcas comerciales. Para mayor información, 8911-1343. Si desea colaborar con este ministerio, su aporte será bien invertido en llevar este importante mensaje por medio de la radio, televisión, YouTube y Facebook Live. Si desea colaborar, puede comunicarse al 8464-1111. Laicos en Acción Costa Rica. Bendiciones.